Ricasco gure deialdi honi erantzun izanagatik, les hemos convocado para explicarles el proyecto Concilia 30 que estamos a punto de finalizar. Orain arte, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzearen aldeko emandako azken urratsa da. Norberaren bizitza, familia eta lana uztartzea sustatzen duten politika publikoen beharrari helduko diogu eta gaur aurkeztuko dugun proiektuak aurrepasoa dakar. Se trata del último paso, como les decía, para trabajar y poner en común la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Abordamos la necesidad de políticas públicas que promueven la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y el proyecto que hoy presentamos supone un paso adelante. Una conciliación real y efectiva redunda en mejoras para todas las partes, para las personas, para los trabajadores, para las empresas y para la sociedad. El programa de Gobierno 2016-2020 mantiene la conciliación corresponsable dentro y fuera del hogar como uno de nuestros grandes objetivos. Hemos impulsado una estrategia para la inversión en familia, en infancia, un pacto por la infancia y las familias suscrito por el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales y Eudel y el cuarto Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2018-2022. Ese cuarto plan facilita la conciliación y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y de las hijas. Estamos impulsando proyectos pilotos y planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las empresas, lo que da origen al proyecto Concilia 30 que hoy les presentamos. Se trata de lograr un país que en el año 2030 se sitúe entre los territorios europeos más avanzados en la igualdad, con tres grandes retos a abordar: eliminar la discriminación salarial, reducir la segregación ocupacional y profundizar en una educación desde y para la igualdad. El proyecto Concilia 30 es un proyecto puesto en marcha por la Dirección de Política Familiar y Diversidad que responde a una de las medidas planteadas en el cuarto Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias Euskadi 2018-2022. Proiektu helburu bikoitza planteatzen du. Alde batetik, 30 euskal enpresari laguntzea norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeko neurriak aztertzen, garatzen eta ezartzen. Bestetik, beste enpresa batzuei konziliazioa lantzen eta sailari norberaren bizitzaren, familiaren eta lanaren kontziliazioari eta seme-alaben zaintzaren erantzukidetasunari bide emateko lan egiten lagunduko dieten ezagutza partekatua sortzea. El proyecto plantea un doble objetivo. Por un lado, acompañar a 30 empresas vascas en el análisis, desarrollo e implementación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y, por otro, generar un conocimiento compartido que ayude a otras empresas a trabajar en la conciliación y al Departamento en su labor de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas. Así se impulsan varios horizontes. En primer lugar, sensibilizar al mundo empresarial de la importancia de disponer de medidas que permitan a la plantilla conciliar su vida personal, familiar y laboral con escaso coste económico y con gran beneficio social. Analizar los procesos llevados a cabo para establecer posibles patrones y tendencias de empresas y plantillas que puedan ayudar a dirigir las políticas públicas en el futuro. También elaborar un procedimiento sistematizado que establezca medidas de conciliación en las empresas vascas. Detectar posibles problemas o riesgos que puedan generarse en la implementación de las medidas de conciliación. Conocer los prejuicios, predisposiciones y consideraciones que sobre la conciliación tienen tanto las empresas como los trabajadores y las trabajadoras. Y ayudar a las empresas participantes a implementar medidas de conciliación individualizadas basadas en sus propias necesidades. Y, por último, aumentar el número de empresas vascas que apuesten por la implementación de medidas de conciliación. Los resultados de este proyecto están dirigidos a ampliar y contrastar la información obtenida de esta experiencia previa de acompañamiento a la que hicimos el año pasado de 3 empresas que se ha realizado durante los años 16 y 17 y que ha ofrecido diversas pautas y tendencias.
A lo largo de estos últimos 10 meses de trabajo, Concilia 30 ha generado procesos individuales con cada una de las 30 empresas participantes y, en paralelo, 3 sesiones conjuntas dirigidas a compartir expectativas, conocimientos y experiencias celebradas en Vitoria-Gasteiz, en Bilbao y en Donosti. Ha habido espacio para el análisis, para la revisión de criterios, para el establecimiento de planes y la generación de propuestas. Por ello, quisiera agradecer a las 30 empresas participantes y a Confebask por su colaboración, participación y apoyo. Eta zehazki, enpresa parte hartzaileen artean guztira 4.130 enplegu garatzen dira. Enplegatu horietatik 40% emakumea da eta 60% gizona. Ya en detalle, las empresas participantes representan un total de 4.130 empleos. De este total, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. En cuanto a la dimensión de la plantilla, 1/3 de las empresas participantes tienen menos de 50 empleados, más de la mitad cuentan con menos de 100 trabajadores y trabajadoras y 2 de ellas únicamente superan las 250. Las empresas que conforman la comunidad Concilia 30 han crecido en un proceso tanto individual como colectivo, compartiendo conocimientos, experiencias y retos. Han contado con asesoramiento individualizado y participado en sesiones de trabajo conjunto, aspectos que les han aportado recursos para seguir adelante con sus proyectos. Las empresas partían de diferentes niveles de experiencia y compromiso con la conciliación. Las empresas también son conscientes de la importancia de la conciliación y de los beneficios que les aporta, tanto a ellas como a las personas que trabajan en la misma. Hoy hemos llegado al final de la primera parte de este proceso y podemos decir que el balance es positivo y, yo diría, excelente. Experiencias diferentes, propuestas creativas, mayor flexibilidad de horarios, experimentación en cuanto a turnos o iniciativas participativas, entre otra serie de iniciativas. Y si miramos los resultados del proceso, como resultado directo de la intervención de este proyecto en una empresa, se han implantado varias medidas a la vez. Por ejemplo, la jornada intensiva los viernes, jornada intensiva en julio y agosto, reducción del tiempo destinado a comer y flexibilidad de 1h30 en los puntos de entrada. Además de mejorar el clima laboral y de retener el talento, se ha ampliado en 1 hora el tiempo de atención directa, con un impacto directo en las 149 personas que trabajan en la empresa. En el 64,5% de las empresas que han participado en el proyecto se van a poner en marcha medidas relacionadas con la flexibilidad horaria y geográfica, banco de horas, teletrabajo, y esto supone un impacto directo sobre 2.666 personas. En más de la mitad de las empresas están recogiendo todas las medidas de conciliación que utilizan y se analizan posibles formas de divulgarlas. En 2/3 de las empresas se están tomando medidas que ayudan a que las personas trabajadoras planifiquen mejor su vida personal y familiar, fomenten la corresponsabilidad empresa-personas trabajadoras y también personas trabajadoras-empresa. En 2 de las empresas, en centros educativos en concreto, se plantea trabajar la conciliación corresponsable hacia el exterior, con el alumnado y con sus familias, y se ha devuelto a las empresas una fotografía de lo que hacen, de que las mejoras que se les han propuesto para que sigan haciendo y para que sigan mejorando. Compartir con otras empresas las experiencias que cada una está llevando a cabo ha sido beneficioso para contrastar ideas, percepciones y para poner en valor lo que están haciendo en cada una de ellas. Las respuestas creativas de algunas empresas, jornadas laborales de 10 horas y 2 semanas al mes libres, reuniones de pie para evitar reuniones largas y poco eficaces, compra de días extra de vacaciones, han servido para que otras empresas inicien nuevos procesos de reflexión. Esperientziaren ondorio esanguratsuenak honako hauek dira. Konziliazio neurriek plantillaren eta enpresaren beraren eta lanpostuen beharrak aintzat hartuta planteatzen direnean funtzionatzen dute. Jarrera proaktiboa behar da, bai zuzendaritzaren aldetik, bai langileen eta sindikatu ordezkaritzaren aldetik. Ia, enpresa parte hartzaile guztiek, bazeukaten kontziliazioaren arloan sentsibilizazio maila altua.
Horrek esan nahi du erronka dela nola ekarri sensibilizatuta ez daudenak. Eta azken ondorio da administrazio jardueretako ordutegiak errazago malgutzen direla telelana, sartzeko eta erteteko orduak eta bar. Eta gainera, emakumeek erabiltzen dituzte batez ere konziliazio neurriak besteak beste lanaldi, murrizketa eta eszedentziak. Beraz, konziliazio arloan arlo privilegiatu gisa ikusi ohi dira. Hau, prozeso aberasgarria izan da. Konziliazio politika sustatzeko ideia azpimarratuko dugu. Las conclusiones más relevantes de la experiencia son que las medidas de conciliación funcionan cuando se plantean teniendo en cuenta las necesidades de la plantilla y de la propia empresa y también teniendo en cuenta los puestos de trabajo. Que es necesaria una actitud proactiva tanto por parte de la dirección como por parte de los propios trabajadores y representación sindical. Que prácticamente todas las empresas participantes disponían ya de un nivel alto de sensibilización en materia de conciliación y esto nos ha ayudado, lo que supone que el reto está en cómo atraer a aquellas empresas que no están tan sensibilizadas. Y la última conclusión es que los horarios de las actividades de las administraciones suelen ser más fácilmente flexibilizables, el teletrabajo, las horas de entrada y de salida, y además suelen ser las mujeres las que utilizan mayoritariamente medidas de conciliación, como reducción de la jornada y excedencias, por lo que suelen ser vistas como áreas privilegiadas en materia de conciliación. Este ha sido un proceso enriquecedor. Vamos a insistir y vamos a promover políticas de conciliación. Queremos acompañar a las empresas y trabajar con los diferentes agentes que la posibilitan. Y el cuarto plan de apoyo a las familias y el plan de lucha contra la brecha salarial plantean diferentes acciones para apoyar a la conciliación corresponsable, tanto entre los hombres y las mujeres como entre las empresas y sus plantillas. Concilia 30 es una de estas acciones y tenemos importantes retos todavía por delante. Generar relaciones laborales basadas en la confianza mutua y en el respeto de las necesidades empresa-plantilla. Eliminar la brecha salarial. Lograr la corresponsabilidad e igualdad en el ámbito familiar, en el reparto de tareas y de cuidados. Y ayudar a las familias vascas a poder hacer reales sus proyectos familiares. Resulta fundamental trabajar de forma conjunta para lograr los cambios necesarios que pasan por un cambio de mentalidad social y laboral. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral exige implicación y compromiso mutuo. Es corresponsable. Este es un proceso vivo que ha de adaptarse a las necesidades de la plantilla y a las necesidades productivas de la empresa. Y esa es una realidad constatada que una plantilla satisfecha genera beneficios de imagen, de identificación, de compromiso, de eficacia y de retención de talento. Queremos acompañar a las empresas y trabajar con los diferentes agentes que lo posibilitan. Y Concilia 30 ha sido una de estas iniciativas que sitúan a Euskadi en primera línea europea de la igualdad, de la conciliación y de la corresponsabilidad. En definitiva, estamos dando un paso más en la construcción de una sociedad cohesionada basada en principios en la que las familias y las empresas tenemos que intentar respetarnos, tener nuestra vida y conciliar para poder seguir avanzando. No os he comentado, pero bueno, me acompaña Lidia Milidia, que es la viceconsejera de Políticas Sociales, y Ernesto Sanz Lanchares, que es el director de Infancia, Política Familiar y Diversidad. Y bueno, ahora estamos a vuestra disposición para cualquier duda o comentario o sugerencia que nos queráis hacer. Aipatu duzuen, 30 enpresekin egindako esperientzia bat izan dela Concilia 30 hau. Gerora hori nola zabaldu daiteke gainontzeko enpresetara, ez dakit jaurlaritzak zein asmo duen, esperientzia honetatik bildutako proposamenak lege batean jasoko ote dituen, enpresei proposamenak egingo zaizkien, ez dakit zein aurreikuspen daukazuen. Bai, zuk esan desun bezala, esperientzi piloto bat izan da, lehendik gentu zen beste esperientzi piloto batetik, eta, billetatikan ikasi dugu.
Aurrera begira, guk nahi duguna da mantendu kontzilia 30 talde hau eta honei laguntzen jarraitu eta hortarako implantazioaren ondoren gertatu daitezken zailtasunak eta beharrei nolabait erantzuten jarraitu, ze hortatikan ere ikasketak jasoko ditugu zabaltzeko enprese guztiei, ez? Hori alde batetik. Beste alde batetik nahi duguna da Consilia Plus deitzen dioguna, hori web horri bada eta bertan azaltzen dira kontziliazioaren inguruko gaiak nola landu daitezken eta hori da erraminta bat laguntzeko enpresei baita ere, baina gaur egun nahiko atzeratuta dago, ez dago gaurkoratuta. Ordo, beste lerro bada Consilia Plus web hori gaurkoratzea eta hortan gabiltza, eta hori berehala egingo dugu. Eta hirugarren lerroa da, eta hau nola zabalduko dugu, ez? Ideia da, gaur bertan aigea azken ebaluaketa egiten, markatu, 30 enpresa hauekin, hortikan jasoko ditugu ikasketa batzuk, eta erabaki behar deu, laguntzak zabaltzea izango da hurrengo lerroa, edo talde bat osatuko dugun gauza konkretutan enpresei laguntzeko, baina bai nahi dugu pausua eman ja pilotajeetatik zabalkuntza handi batera, ez? Bueno, ahí nosotros, de cara a afianzar el proyecto y a abrirlo, como decía la viceconsejera, de cara a lo que son los presupuestos del año 2020, veremos cómo somos capaces de implementar relaciones, compromisos con el resto de empresas o asociaciones que pueden trabajar en el ámbito empresarial con el objetivo de abrir este proyecto, que creemos que ha dado unos resultados positivos, no solo desde el punto de vista de la conciliación, que era nuestro objetivo principal, sino también desde el punto de vista de las relaciones entre los propios trabajadores con la empresa, dado que los beneficios en el ámbito de la productividad, en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito de las bajas por enfermedad, han tenido unos resultados positivos que hacen que estos proyectos no solo beneficien a las personas o a las familias que tienen hijos e hijas, que les permita conciliar esa vida laboral y personal, sino que también beneficia al conjunto de los y las trabajadores que en esas empresas trabajan, que se han acogido a este proyecto de conciliación y que les proporcionan una serie de mejoras en cuanto a las relaciones entre la empresa y los trabajadores que permiten unas mejoras tanto para las empresas en cuanto a su incremento de productividad y también a los profesionales porque mejoran sus condiciones laborales. Han señalado que en esta iniciativa han participado empresas con un alto nivel de sensibilización en materia de conciliación, y que el reto pasa por atraer a las empresas que no tienen esta sensibilización. ¿Esto cómo se puede lograr? ¿Con incentivos económicos, fiscales? ¿Se han planteado cómo hacerlo? Bueno, nosotros sí que es verdad que de la experiencia hemos extraído conclusiones, y una de ellas era que las empresas, no todas, algunas de las que han participado, tenían unas políticas en materia de conciliación que ya venían trabajando e implementando. Pero eso no significaba que esas iniciativas estuvieran teniendo todos los resultados que ellos querían conseguir, y, por tanto, la ayuda que individualmente se les ha proporcionado les ha venido bien, en el sentido de que les ha permitido mejorar esas políticas e implementar otras que parecía que igual, si no tuviera la tutorización que nosotros les hemos proporcionado, no podían haber implantado. Ante la pregunta de si esto, cómo podemos hacer que otras empresas que no tienen esa sensibilidad o que por lo menos no la han demostrado en este tiempo podamos
concienciarles de que es bueno. Yo creo que vamos a ver los resultados. Lo que tenemos que hacer es trasladar esos resultados a las empresas para informarles de los beneficios que les resultan. Son además medidas que no tienen un elevado coste económico en su implantación, sino son medidas que sobre todo vienen por la reorganización de los horarios a la hora de poder permitir accesos diferentes en cuanto a la entrada y salida de sus trabajos, a las jornadas laborales, que sí que les permiten, como os decía, a las empresas conseguir sus objetivos de obtener beneficios, porque no se nos tiene que olvidar que la empresa tiene que seguir teniendo su principal objetivo, que es obtener esos beneficios para que pueda seguir manteniendo esa actividad, pero también lo tiene que hacer teniendo en cuenta las necesidades que los profesionales y los trabajadores tienen. Como te decía, las medidas no han supuesto un coste elevado en cuanto a su implementación y, sobre todo, vienen derivadas de organizaciones y de mejora en la organización de esas organizaciones, valga la redundancia. Por tanto, nuestro cometido en este momento es poner en valor, desarrollar campañas de sensibilización que muestren los beneficios mutuos que obtienen tanto las empresas como los trabajadores y las trabajadoras e ir avanzando en esa igualdad real que, desde luego, como sociedad creemos que tenemos que seguir incidiendo, porque si de verdad nos creemos que somos una sociedad avanzada, ese avance y ese desarrollo tienen que pasar porque las mujeres participemos de una forma real en la actividad económica, porque las familias puedan compaginar ese trabajo fuera de casa con ese cuidado y con esos valores personales o esa vivencia personal que también tenemos, y que podamos seguir siendo una sociedad desarrollada. Apuntar solamente que a lo que ha dicho la Sailburu, que el propio proyecto Concilia 30 busca precisamente eso también, sensibilizar y calar en el tejido empresarial las bondades y las virtudes que aporta la conciliación. Y un pequeño dato que también os quiero dar: en la exposición de la Sailburu se ha dicho que solo 2 de las 30 empresas superan las 250 empleados. Esto no es casual, sino que también ha sido buscado a la hora de elegir las empresas. ¿Por qué? Porque consideramos que la gran empresa está mucho más preparada y está mucho más concienciada a las medidas de conciliación, y entendíamos que había que trabajar más las medidas de conciliación en la mediana y pequeña empresa. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión más que queréis preguntarnos, muchísimas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa. Eskerrik asko.